Me gustaría darle las gracias a la organización por haberme invitado a dar esta ponencia. Acepté sin pensármelo mucho porque me apetecía un poco conocer esta comunidad de la que la gente que venimos de atmósfera tradicional estamos un poco inconexos. Parece mentira, al final trabajamos todos en temas de calentamiento global, en medidas de políticas de mitigación, de control, de adaptación, pero a nivel nacional estamos un poco de espaldas, las esferas de trabajo no se tocan en exceso. Entonces me parece una oportunidad muy interesante para conocer el colectivo y lanzar un llamamiento a Remedia, a lo mejor de que incorpore, como una de sus múltiples patitas, empiece a incorporar a colectivos como nosotros que nos dedicamos a medir físicamente lo que finalmente queda retenido en la atmósfera. Vale. Esta yo creo que es la gráfica que resume el problema actual con el calentamiento global y el cambio climático. Muestra el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono desde la era preindustrial y el aumento de la temperatura, la anomalía de temperatura que estamos registrando aparejada. Como ven, hay una relación directa, lineal, entre ambos aumentos de concentración, y eso es lo que ha llevado de forma unívoca a asociar el calentamiento global con el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Ahora mismo, en 2020, la concentración mundial es de 412.4 partes por millón. Eso significa, como todos saben, que de 1 millón de moléculas en la atmósfera, casi 414 pertenecen a dióxido de carbono. Pero aquí hay un valor mágico, que son 450 partes por millón, que el IPCC establece como el umbral máximo al que tendrían que llegar las concentraciones atmosféricas para llegar al tipping point de alcanzar los 2 grados centígrados a finales del siglo XX. ¿Qué pasaría para conseguir eso? Eso implica que consigamos, según los últimos informes del IPCC, publicados en 2000, como todos saben, 2021-2022, que consigamos un cero de emisiones netas asociadas al dióxido de carbono en los años 2070. Con eso conseguiríamos limitar el calentamiento a finales de siglo a 2 grados, mientras que el 1,5 se alcanzaría de forma utópica, que es el compromiso utópico del compromiso del Acuerdo de París, consiguiendo que las emisiones estuvieran controladas en torno al 2050, un horizonte, como ven, bastante cercano, de tan solo 30 años. Tengan en cuenta que ahora mismo las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera tienen un ritmo de crecimiento de 2 partes por millón anual, con lo cual, con hacer cuentas muy básicas, sabremos que en torno a 2050 ya estaríamos en ese umbral mágico de 450 partes por millón. Y de hecho se están acelerando. En las últimas décadas se ha visto un incremento de las del ritmo de aceleración de las concentraciones en la atmósfera. Vale. Pero ¿quién es esta es la famosa gráfica del Global Carbon, donde se observa la evolución de las emisiones particionada por fuentes. Como vemos, esto ya lo sabemos todo, los combustibles fósiles son el responsable de la mayoría de las emisiones. En torno al 80% de la contribución de CO2 es debido al uso de los combustibles fósiles. El uso del suelo, los cambios de uso del suelo suponen un 20%. En este sentido, cabe destacar que en los últimos 30 años ha habido un decrecimiento, se asocia un decrecimiento de las emisiones de... Perdón, sí, gracias, es que hablo súper bajito, gracias. Gracias. Una cosa muy a destacar de esta gráfica, además de obviamente el crecimiento que todos sabemos asociado a los combustibles fósiles, es cómo se han comportado las emisiones de tierras de suelo en los últimos años. Vale, ha habido un descrecimiento en los últimos 40 años de las tendencias debido al cambio de uso del suelo, a que las políticas de forestación y de deforestación comienzan a permear, pero también ha habido una revolución de los métodos en cómo se estimaban. Entonces, esa combinación de factores hace que las nuevas estimaciones tienden a mostrar una tendencia decreciente de sus emisiones. En cualquier caso, las incertidumbres asociadas a este sector son muchísimo mayores, existe mucho más campo de trabajo que en el caso de los combustibles fósiles, que son las tradicionales. En el otro extremo nos encontramos los sumideros. Aproximadamente los porcentajes se mantienen relativamente.
el océano y la Tierra continúa absorbiendo prácticamente el 50% del CO2 emitido y el otro 50% se queda retenido en la atmósfera y es lo que nosotros estamos midiendo. ¿Vale? Importante es destacar que lo que se mide en la atmósfera, las concentraciones atmosféricas, es el CO2 acumulado, ¿vale? No se mide el CO2 que se emite puntualmente, anualmente, ¿vale? Aquí verán las concentraciones de dióxido de... Estas son medidas registradas en el Observatorio Atmosférico de Izaña, en la isla de Tenerife, al que yo pertenezco, que tiene un programa de observación de gases de efecto invernadero en el marco del programa global de vigilancia atmosférica global de la OMM, en el que se muestra en la gráfica de la izquierda las concentraciones de CO2 que coinciden con la gráfica inicial, versus en verde a las emisiones anuales mundiales. Como ven, no existe, las emisiones van siguiendo el ciclo económico, básicamente, muestran el parón de los años 2000, de la crisis económica de los 2000, el posterior de principios de la década de 2010, pero si nos fijamos la correlación directa, existe una correlación unequívoca y directa entre las concentraciones atmosféricas y las emisiones acumuladas. Esto se debe, como saben, al que el CO2 es un gas de muy larga permanencia en la atmósfera, con lo que realmente lo que vamos a estar midiendo ahora y dentro de 50 años es lo que ya se ha emitido. ¿Vale? Esto es un problema ahora a la hora de diseñar, uno de los grandes problemas a la hora de diseñar las políticas de control y mitigación. Permítame que ahora haga un inciso sobre el Centro de Investigación Atmosférico de Izaña, que creo que no muchos conocen. Nuestro objetivo es la vigilancia y la investigación de todos aquellos componentes atmosféricos que puedan perturbar el clima y la calidad del aire que nos rodea, sobre todo en la zona subtropical del Atlántico Norte. Medimos cualquier tipo de gas, tenemos diversos programas de observación, un programa de observación muy complejo para medir prácticamente todos los gases que absorben en el infrarrojo, en el ultravioleta visible, infrarrojo medio y cercano. Estamos hablando de gases de efecto invernadero, vapor de agua, ozono, sustancias derivadas ODCS, o sea, sustancias que favorecen la destrucción de la capa de ozono, vapor de agua, gases reactivos que tienen un papel fundamental en la calidad del aire y como nucleadores de aerosoles. Los aerosoles atmosféricos también se miden de distintas técnicas de medida, aerosoles in situ, aerosoles en columna, perfiladores verticales. Igual ocurre con los perfiladores de humedad, existen programas de ozonosondeo, perfiladores verticales de humedad y temperatura, además de un complejo programa de observación de la radiación solar en todos los rangos espectrales. Vale, además tenemos programas más relacionados a temas biológicos sobre el parque. Estamos situados en zona de preparque nacional, del Parque Nacional del Teide, con lo cual existe una gran interacción con el Parque Nacional y realizamos bastantes estudios de cambio climático en el Parque Nacional. Este observatorio, que comenzó sus medidas en 1906, es uno de los observatorios centenarios de la WMO, tiene esas características, es tan importante y tiene esas características básicamente por dos razones, y es por su localización. En primer lugar, estamos situados aquí a 28 grados latitud norte. Como ven, eso es un diagrama de células de circulación típico de la atmósfera, donde se ve que el aire se calienta, obviamente en los trópicos, el aire se asciende de forma simétrica hacia los dos hemisferios, se mueve hacia los polos, de tal manera que cuando se enfríe vuelva a realizar un movimiento descendente. ¿Vale? Ese movimiento descendente en ambos polos se realiza sobre los 30 grados de latitud, sobre nosotros exactamente, y configuran lo que son células de circulación. Hay 3 células de circulación atmosférica en cada hemisferio y nosotros estamos situados justo en el branch descendente de la celda de circulación de Hadley. ¿Eso qué produce? Durante la noche, especialmente, nos viene aire extremadamente limpio de las capas muy altas de la atmósfera, con lo cual tenemos una atmósfera absolutamente transparente y cristalina, o sea, con ausencia de pollutant y muy representativa del área que nos rodea. Por eso el Observatorio Atmosférico está situado en Tenerife y los dos observatorios astrofísicos de mayor importancia, como son el del IAC en Tenerife y el del Roque de los Muchachos, que es referencia mundial, están en Canarias. ¿Vale? Las condiciones de transparencia en nuestro cielo. Pero eso
tiene un valor añadido y es la altura. Nosotros estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Eso genera si han estado allá, nosotros tenemos un típico mar de nubes que se ocasiona por la inversión térmica que existe en nuestras latitudes. Eso genera un mar de nubes, como ven aquí, una capa de estratocúmulos que se genera con unos topes en torno a los 2.000 metros, 1.800, 2.000 metros. Entonces, eso lo que hace es que tengamos una taponera natural de todo lo que está por debajo del observatorio, con lo cual el aire de toda la que viene cargada de polución, de contaminantes de las zonas urbanas, industriales y residenciales de las islas, se queda taponado en esa taponera natural, con lo cual por abajo no nos llega nada, por arriba nos llega aire extremadamente limpio, con lo cual nuestras condiciones son unas condiciones de troposfera libre, ¿vale? Por eso participamos dentro del programa, como verán allí, es el mapa de las estaciones del programa de vigilancia atmosférica global, es el top de la OMM para estaciones de fondo, como verán hay en torno a 20 y pico estaciones, y en la zona subtropical, que es la que les he destacado aquí, estamos hablando en los dos hemisferios de en torno a menos de 10 estaciones, con lo cual las medidas realizadas en este observatorio tienen una importancia vital para todos estos programas de observación de gases de efecto invernadero, aerosoles y demás. En esta transparencia, que es un poco liosa, lo que pretendía destacar es el programa de observación que tenemos. O sea, como les decía, medimos prácticamente todo lo que quieran medir en atmósfera. Se mide, somos una estación de fondo, medimos en condiciones de fondo y se miden gases de efecto invernadero tanto de in situ como en remoto. Gases reactivos en remoto, en columna, aerosoles in situ, en columna, radiación de distintas formas, nubosidad, todo lo que, perfiladores, todo lo que se les puede ocurrir. Y por eso somos estación que pertenece al sistema de observación global de la WMO desde 1906 y pertenecemos al programa GAU, que está aquí, desde 1984, ¿vale? Y reportamos gases de efecto invernadero, gases reactivos y aerosoles in situ. Pero además somos, como referencia, somos SIMO-TESB de la WMO, somos un test de prueba para toda aquella instrumentación que está dedicada a la medida de aerosoles y vapor de agua. O sea, pueden ir allí y realizar todas las experimentaciones que consideren oportunas. Gestionamos la red europea de Brugger, que son, como saben, la referencia de la medida del ozono total en columna, además de ser el Centro Regional de Calibración para Europa designado por la OMM. Centro de calibración de fotometría solar y lunar. Mauna Loa y Izaña son los únicos dos centros. Izaña se la compara con la Mauna Loa del Atlántico, porque son los únicos centros en los que se realizan calibraciones de fotometría solar y lunar que son después transferidas a toda la red. Mal. Y bueno, y participamos en múltiples redes. En el caso de gases de efecto invernadero, las más importantes serían la participación en el programa GAU, la participación en el programa ENDAC, con medidas totales en columna, la participación en el programa COCON, que también está enfocada a dióxido de carbono y metano, y la red TICON. Todas estas tres redes se basan en la espectrometría de infrarrojo por transformada de Fourier, una de las técnicas más potentes de la que soy yo encargada del programa, particularmente para medir la monitorización de la atmósfera. Volviendo a lo que tendríamos que estar hablando, la monitorización de los gases de efecto invernadero ahora mismo es una línea fundamental en todo el escenario internacional. Existen múltiples instituciones, organismos públicos, sociedades privadas, civiles, que están organizados en los últimos 20 años para intentar proponer medidas y aumentar el conocimiento. En el caso europeo, la Comisión Europea a través de Copérnicus y Copérnicus a través de su servicio CAMS es el encargado de monitorizar las concentraciones de dióxido de carbono y metano a nivel global. Lo hace actualmente a través de 4 servicios: observaciones, básicamente satélite, y observaciones in situ con estaciones en tierra como la nuestra, con emisiones antrópicas basadas en inventarios de emisiones que después despliega y simula, con simulaciones, ¿vale? Ingesta observaciones, ingesta simulaciones y hace inversiones y consigue flujos de emisión,
el conocido bottom-up approach. Y por último, disculpad, por último también está dedicado a la monitorización de los flujos de emisiones, pero básicamente como combinación de observaciones de satélite y simulaciones. Este es el estado actual, pero CAMS está en un proceso de expansión, lo que llaman de expansión de su portafolio. ¿Por qué? Porque se está generando, llevamos 10 años, más de 10 años, en torno a 15 años, la Comisión Europea tiene el mandato, Copernicus tiene el mandato de la Comisión Europea de desarrollar un nuevo servicio de Copernicus que esté dedicado única y exclusivamente a la monitorización de las emisiones antrópicas, y esto es importante, del dióxido de carbono y del metano. Es lo que se conoce como CO2-MVC, un sistema de una capacidad de verificación y soporte. Este sistema, básicamente, está diseñado, tiene una estructura que comparten otros sistemas como el sistema de la GAU, el IG3IS, que es conectar observaciones desde los dos ámbitos que existen, tanto las observaciones de satélite como las observaciones indirectas realizadas por inventarios de emisiones, integrarlas en un sistema único, esto es modelizar e integrarlas, utilizar un sistema complejo, o sea, considerar todos los hotspots como sistemas complejos donde las ciudades juegan un papel, y esto es una de las cosas más importantes en los últimos años, el papel que se le está dando ahora mismo en los núcleos urbanos industriales, porque son los grandes emisores de gases de efecto invernadero actualmente, son responsables del 70% de las emisiones de dióxido de carbono, el 50% de las emisiones de todos los gases acumulados, considerando que el 50% de la población mundial está ahora mismo viviendo en núcleos urbanos, pero la previsión es que en 2050 pase un 70%, con lo cual van a ser los grandes hotspots a nivel global de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa también con las ciudades? Que parte de lo que estaba en el extrarradio forma parte ya de las zonas metropolitanas, zonas de cultivo, vertederos, que son fuentes de otros gases como el metano, ¿vale? O como en el NO2, el dióxido de nitrógeno, que también son sumamente importantes. Entonces, el sistema ahora mismo a analizar ya no son sistemas aislados, sino es un núcleo compuesto por las ciudades, el transporte, vivienda, la agricultura, la vegetación y toda la parte industrial. Con todo ese sistema en el que ya hemos considerado todo el sistema para integrarlo, se generan una serie de inputs en dos escalas diferentes. Una escala local, o sea, para darle productos a los que son responsables de tomar las decisiones en el diseño, en el control y diseño de las ciudades, de ahí todas las iniciativas de C40, los pactos por alcaldes por el clima a nivel nacional o a nivel europeo, porque son los grandes responsables, los gobiernos regionales y locales son los grandes responsables de intentar promover políticas de control y de mitigación y sobre todo de adaptación. Pero los otros grandes usuarios, o los que tienen un poco a nivel nacional, son los grandes sectores, el sector de la energía, el sector de la agricultura, el sector del suelo, el sector del transporte, bueno, del building, o sea, se asocia con las ciudades, pero vamos, el IPCC y Copernicus identifica 6 sectores de trabajo donde todavía existe margen de maniobra para implantar todas las medidas de mitigación. Finalmente, los usuarios. En esto hay un cambio, ay Dios, que me pierdo con esto, un cambio sustancial. Los usuarios no solo son en la escala superior de toma de decisiones, los usuarios es la industria. O sea, es necesario hacer un cambio de paradigma que en algunos sectores ya se está haciendo de generar productos orientados a usuarios. O sea, no restringir nuestra investigación básica a lo que venimos haciendo, sino preguntar al usuario qué es lo que necesita y enfocar esa investigación en ese sentido. Es mucho más eficiente. ¿Vale? Entonces, los usuarios son múltiples, desde la toma de decisiones, que podrían ser los gobiernos y los policy makers, la industria en general es un sector como usuario potentísimo,
obviamente nosotros como comunidad científica para aumentar el nicho de trabajo y el público en general. También hay que llegar al público en general y poder transmitir ese mensaje simplificado de lo que se está haciendo. Esto parte, este nuevo servicio de Copérnicos, como les digo, está en desarrollo, una de sus piezas fundamentales es el segmento de satélite, que es un sensor, el CO2M, que será lanzado en 2025 y en el que Copérnicos, o sea, la Comisión Europea a través de Copérnicos lleva trabajando bastantes años junto a la ESA y UNMESAT. Esta es la línea de vida de este proyecto. Como ven, empezó antes del Acuerdo de París, pero ellos establecen el inicio en el Acuerdo de París, ¿vale? Donde se han generado una serie de informe verde es el último de 2019, donde se dan los requerimientos de todas los requerimientos del sector de satélite, o sea, qué requerimientos tiene que tener esos sensores para poder ser eficientes para reproducir o captar los hotspots antropogénicos, como lo repito, y qué sectores en tierra son necesarios para validarlos, darle información suplementaria, modelización, o sea, incluir ese sistema después de observaciones conjunto satélite-tierra en modelos complejos de simulación para darle esos productos al usuario. Todo eso ha generado una serie de informes y de trabajos previos y de proyectos, el Shell, Verify, hay otro ahora de CO2, en el contexto del RC y del H2020, donde se han ido generando en 2015, 2017, es una forma de ir preparando al servicio. Hay fechas claves, como ven aquí, la gran cita después del Acuerdo de París va a ser la COP de 2023, la del año que viene, en la que se van a evaluar por primera vez las medidas tomadas en el Acuerdo de París y se van a hacer con los inventarios de emisiones desde el 2021. ¿Vale? Ahí todavía habrá un cierto desfase, o Copérnicos considera que habrá cierto desfase y no estará completada toda la información porque su sistema, el COPS, el lanzamiento de su sistema COPS-M está planeado para 2025 previo al segundo gran hito de evaluación de los inventarios, que será el segundo, que será el más importante. El primero va a ser de amiguetes, a ver qué hemos hecho, pero el segundo gran hito va a ser el de 2028, donde los inventarios que se van a utilizar serán los de 2026, y ahí es donde el sistema de observación remoto de Copérnicos, de la ESA, va a jugar un papel fundamental. Tengan en cuenta que se va a lanzar con una resolución espacial de 4 metros cuadrados, o sea, impresionante, y con una resolución diaria, obviamente, si tiene esa resolución espacial tiene ciclos más largos, pero bueno, que la capacidad y la precisión que se espera es sumamente alta. Y la idea es estar preparados para 2028 para el gran segunda evaluación de los inventarios de emisiones en la COP de 2028. Bueno, estos son los satélites que ahora mismo están dentro del programa de Copérnicos. Copérnicos, bueno, son 3 patas. Está el programa de Copérnicos con los Sentinel, básicamente. La ESA tiene su propio programa, pero al final es una interrelación de programas europeos. Y UNMESAT, que está más dedicada al desarrollo de satélites meteorológicos, pero muchos de los satélites meteorológicos, como puede ser el IASI, toda la serie de los IASI, se ha demostrado que tiene una alta capacidad para monitorizar gases, sobre todo el metano, el dióxido de carbono, el metano, el oxígeno, el ozono. Aquí ven cuando va a ser el lanzamiento de los COP, van a lanzar 2 simétricos en 2025, pero aparte de eso tienen toda una ristra, hay 35 sensores en desarrollo cubriendo todo, prácticamente todo lo que se le puede ocurrir: criosfera, tierra, mar, cielo, atmósfera en distintos campos, calidad del aire, gases de efecto invernadero. O sea, hay una apuesta generalizada de la Comisión Europea y a nivel internacional para poder aumentar la monitorización de todos estos componentes. O sea, que tienen prácticamente de todo en satélite. ICOS, el segmento, el nuevo servicio de Copérnicos necesita una pata en tierra, y esa pata en tierra se va a desarrollar a través de ICOS. ICOS es la infraestructura europea de observación del carbono que aglutina, aquí tienen un diagrama, aglutina estaciones atmosféricas de ecosistemas, combinadas atmósfera-ecosistema, oceánicas y líneas
rutas marítimas en las que hay instrumentación, está instrumentalizado. Bueno, ahora mismo es una de las herramientas básicas a nivel, bueno, es la herramienta básica a nivel europeo para la monitorización de los gases de efecto invernadero y coemitters. Y genera varios productos estándar. Una de sus grandes, ventajas es que produce productos estandarizados. El sistema de la red es que tú pagas un canon como país, que ya España lo pagó en 2021, nosotros entramos en 2021, y después ellos te garantizan unos sistemas de protocolo y calibración estandarizados en toda la red. O sea, tú mides, le envías los datos, ellos te chequean la instrumentación, te chequean el quality control y te dan el dato invertido, siguiendo todos sus procedimientos de calibración, con lo cual son productos absolutamente estandarizados en la red y de muy alta calidad. Ahora mismo hay 140 estaciones, como ven aquí, distribuidos básicamente en 14 países. Vale. Su sistema de trabajo, ellos miden sobre todo flujos, la parte de ecosistema, y después concentraciones atmosféricas, que pueden ser las estaciones oceánicas o las estaciones atmosféricas, ¿no? Y participan en toda la evaluación de los flujos de emisión a nivel global, utilizando los dos approaches, top-up, bottom-up, ¿vale? E interaccionando con datos de satélite. Vale, una cosa aquí que les quería mencionar es lo que cuesta. Isáña va a participar como clase 2, hay dos clases en atmósfera, clase 1 y clase 2. Clase 2 es la de segunda categoría, también es la más barata, y porque entrar en ICOS es relativamente costoso. Para una estación atmosférica, como puede ser Isáña, que ya tenemos un background importante, ya tenemos mucha instrumentación de este tipo, de hecho nosotros ya teníamos un Picarro, que es el instrumento estándar, cuesta entre 85.000 y 140.000 euros montar una estación. Esto asume los costes de instrumental, un instrumento de estos cuesta 80.000 euros. Vale, pero después hay que adecuar el sistema de toma de muestras. Las estaciones atmosféricas son montadas tradicionalmente en torres de 100 metros. En el caso de observatorios de alta montaña, esa torre se obvia porque estás en condiciones de altitud, con condiciones de troposfera libre y demás, y se puede obviar. Una estación de ecosistema, que es a lo mejor algo en lo que aquí la comunidad pudiera estar interesada, está en torno a unos 233.000 euros, pero esto es un full, o sea, tiene prácticamente todo lo que se pueda imaginar en un ecosistema. Y una oceánica estamos en torno a los 150.000 euros. Existen otros, ahora mismo ICOS, y esto es importante, está aglutinando todas las redes a nivel europeo. Por ejemplo, la red de FETIR, de transformada de Fourier, que es la red COCON, la está integrando dentro de ICOS. ICOS quiere posicionarse como la red de referencia para el nuevo servicio de Copérnico. Y en este sentido, aunque hay redes existentes, por ejemplo, en el caso de flujos, como los que trabajan con Edicovias en sistemas forestales, pues tenderán a integrarlos si no están integrados. Y verán, una cosa que quería destacar aquí, ahí se me pasó, es España, el papel de España. Si vieron, España se integró en 2011 y ahora mismo estamos en el proceso de labeling de 2 estaciones, de acreditación de 2 estaciones. Ay Dios, perdón. Isáña y la línea costera que depende de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Vale? Son líneas ya tradicionales, ya la metodología está implantada, entonces estamos en fase de acreditación, pero aún así a Isáña ha costado llegar a la fase de acreditación. Llevamos un año para acreditarnos. En fase de labeling, que es el primer paso, es solicitar a ICOS que tienes condiciones y estás interesado en participar en la red, está Arenosillo, en el sur. De este mapa que fue el propuesto, ya se han caído, la estación 5 es una estación la estación de La Muela, que es una estación que tenía una torre de sistema, una torre atmosférica con un sistema para medir concentraciones, que sería una estación atmosférica. No llega a los requerimientos técnicos de ICOS y optaron por no seguir con la inversión. Y la estación de Majadas, que iba a ser es una estación tradicionalmente de ecosistemas gestionada por el SEAM, se va a quedar solo como un ecosistema, como una estación de ecosistemas, porque es inviable en la dehesa donde está montar una torre de 100 metros para tener las medidas atmosféricas. Vale, la EMET es coordinadora nacional de ICOS
y el CII al que pertenezco ejerce la coordinación técnica de esta red. Como ven, aquí tienen toda la información en la web de AICOS España y cualquier duda, para eso estamos. El modelo que propone AICOS es un modelo multiplataforma, muchas estaciones, midiendo muchas cosas, para poder, lo que hablábamos antes, para poder tener una visión global del conjunto. El conjunto en este caso, como el que proponía Copérnicus, es un conjunto híbrido de ciudad, industria, agricultura, desechos, todos los emisores, coemisores y fuentes tienden a estar en el mismo sistema. ¿Cómo plantea AICOS? Importante, es necesario medir concentraciones y flujos de gases de efecto invernadero, pero también de los que emiten, porque nos van a permitir diferenciar el tipo de origen. Por ejemplo, es crítico la medida de los isótopos de carbono, porque nos va a permitir distinguir la huella biogénica de la huella antropogénica, ¿vale? Y en el caso del metano igual. Incluso para distinguir los NOx o el monóxido de carbono, para poder distinguir los procesos de combustión. ¿Vale? Como les comentaba, el sistema que propone, dado que se asume que los emisores están emitidos de forma simultánea, es un sistema que rodea la fuente. Rodeamos la fuente. Entonces la fuente es traspasada por el viento y las medidas antes, esto se conoce como balance de masa, las medidas antes de la fuente estarán libres de esa contribución y las medidas que se tomen posteriores a sotavento de la fuente afectadas por viento tendrán la contribución de la fuente. Esto es un sistema que se puede aplicar a cualquier sistema. De hecho, hay muchos estudios que se aplican a ganadería, a lecherías, a sistemas o a ecosistemas que tengan una cierta extensión. ¿Vale? Entonces, en el caso que les quería mostrar, que es un ejemplo de cómo aplicar este sistema de balance de masas para una fuente urbana, como es el caso de Madrid, este proyecto se centró en EFETIR, en que son los espectrómetros fotómetros que miden el sol y miden la absorción en la línea del sol, que se montaban rodeando la fuente emisora. Y ahora voy un poquito más rápido. Este es el proyecto MEGEI, es un proyecto de la EMET que se dedica a medir gases de efecto invernadero en distintos ambientes, especialmente ambientes urbanos. Realizamos 2 campañas en 2018 y 2019 en Madrid, que las lideré yo, en el que tuvo bastante repercusión mediática porque fue la primera campaña SIP de medidas en un ambiente urbano de gases de efecto invernadero. El objetivo se realizó, el objetivo era la caracterización de las emisiones antrópicas del área metropolitana de Madrid, tanto de gases de efecto invernadero como de aerosoles. Incluimos también instrumentación de aerosoles y combinamos medidas en la columna con medidas superficiales con medidas de satélite. ¿Vale? Como les decía, entra directamente en las líneas estrategias de la Comisión Europea y de la OMM en la monitorización de hotspot. Bueno, a ver si... Ay, perdón, que le estaba dando. Bueno, la campaña básicamente fue perimetrar la zona metropolitana de Madrid, fue desarrollada en 2 fases, 2018 y 2019. En la primera fase perimetramos la ciudad de Madrid con 5 estaciones fijas, con instrumentación de medida de gases de efecto invernadero, instrumentación de aerosoles, y después había un sistema móvil perimetrando la M40 constantemente midiendo también las concentraciones de gases de efecto invernadero. En la segunda campaña se detectaron en la primera campaña unas fuentes muy puntuales de metano y la segunda campaña se orientó al eje donde se estaban localizando esas fuentes de metano. Bueno, esta es la instrumentación. Estos son los espectrómetros EFETIR, los portables, los que se utilizan para la medida de las concentraciones totales en columna. Estos son los fotómetros solares para aerosoles. Esto es una estación combinada y las estaciones móviles se tomaron en un coche instrumentalizado. El resultado... Esta slide resume básicamente el resultado de la campaña, donde se muestran cuáles fueron las concentraciones observadas de metano y dióxido de carbono, tanto con las medidas en columna como las medidas in situ, durante los 2 años en la campaña. Resaltar obviamente que las medidas a nivel de superficie son muchísimo más altas las concentraciones que vamos a tener en columna. La columna aunque tiene una influencia muy importante de la PBL, es una columna diluida, con lo cual las concentraciones van a estar diluidas en la atmósfera. Lo importante aquí es destacar cuáles fueron los enhance, cuál fue la variación atribuida a la ciudad.
en el caso del CO2 se detectaron enhanced de 1 parte por millón, ¿vale? Y en el caso de, esto corresponde a las medidas en columna. En el caso de 2019 fueron del entorno muy estable, 1 parte por millón es lo que produce toda la zona urbano-industrial de Madrid, es lo que se puede cuantificar. En el caso de metano fueron mucho más significativas porque hay unas fuentes muy importantes al sureste de la ciudad, que son los vertederos, el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez y otra serie de vertederos residuales que generan penachos importantísimos de metano. Si comparamos estos datos con... Un minutillo. Vale, voy. Espera, vale. Perdón. Si comparamos, solo para que tengan una idea, con los valores, en el caso del metano, supera en un orden de magnitud la tendencia interanual del gas de forma natural, o sea, la estacionalidad. Y en otros experimentos, como ven aquí, Berlín, París, California, San Petersburgo, Múnich, todas las concentraciones que se midieron en una ciudad metropolitana como Madrid son de la línea, salvo exceptuando las emisiones de metano, de Berlín, ¿no? Son ciudades megacity, pero de segunda categoría a nivel europeo. Es importante el ejemplo de California porque este fue directamente no en un urbano industrial, sino fue en una zona de lecherías, de ganadería, que aplicaron la misma técnica sobre 25 kilómetros cuadrados y consiguieron, aplicando esta técnica de balance de masa, obtener los flujos de emisión asociados a la producción de metano. Bueno, pasó lo que les comentaba, cuando se representa, ya rápidamente, cuando se representa en función del viento para ver el origen, se detecta claramente que en el caso de metano existen unas fuentes que producen picos asociados al sureste de la ciudad, que esos picos, como ven aquí, están localizadas, estos son retrotrayectorias asociadas a las concentraciones, están asociadas aquí, tiene un patrón muy asimétrico, mientras que en el caso del dióxido de carbono son una fuente puntual difusa, que se comporta de forma difusa, con lo cual es absolutamente homogéneo. El uso de satélites en este tipo de estudios es fundamental. Aquí se utilizaron datos de Tropomi, pero también datos procesados exprofesos por el grupo, que se mejoraba la sensitividad en la baja troposfera para poder detectar cuentas en 2 proyectos, con lo que ven los enhance en las zonas rojas, los enhance que están producidos a las emisiones de las plantas de gestión de residuos, y los flujos de emisión. Los flujos de emisión obtenidos de medidas de satélite, con los comparados con tierra y con los que dan los inventarios de emisiones, que obviamente están subestimados, pero por la forma que tienen ellos de cuantificar las emisiones de un vertedero. Es muy curioso que saliera hace nada, y supongo que la conocen, la imagen de qué pasa, el enigma de metano. Bueno, lo que pasa es que están emitiendo metano que no caben en ellos de emitir metano. Se supone que es la principal fuente de emisión de metano a nivel europeo, ¿vale? Se ve claramente en las imágenes de la ESA. Otros experimentos, y esto es porque nos tocó, hemos estado desde Canarias, llevamos 6 meses ahí luchando con el volcán. Empleamos esta metodología de balance de masas también para cuantificar las emisiones del volcán, y en el caso de volcanes, aunque parezcan magnificentes, o sea, que emiten muchísimo, las concentraciones realmente, o el incremento son muy pequeñitas, de más 1 ppm, lo que se puede asumir a las concentraciones de dióxido de carbono. Este es el ejemplo que les contaba de utilidad en el caso de ganadería, del sector ganadero. Existen estudios que demuestran que se puede derivar flujos de emisión, y sobre todo enhance en zonas bastante pequeñas, y enhance muy cuantiosos, en torno a 40 partes por millón. Bueno, esto ha derivado en que, y con esto ya termino, les quiero presentar 4 proyectos en esta línea, basado en esta tecnología, que es COCON. ¿Me vas a perdonar cuánto me voy? Me voy mucho. 2 minutitos. Estamos trabajando desde la EMET en implantar una red nacional que va a ser COCON España, basada en esta metodología de trabajo. Va a estar a cargo de los fondos de recuperación, y lo que va a consistir es en instalar estaciones en puntos
duplicando las estaciones ICOS que ya existen y buscando estaciones con una alta emisividad, como pueden ser Madrid, Barcelona o cualquier sitio, hotspot que consideremos oportuno. Estamos en torno hablando de 9-10 estaciones a nivel nacional en la primera fase. Como les decía, es un proyecto a cargo de los fondos de recuperación y está coordinado con el Instituto de Tecnología de Karlsruhe y la ESA. Será el primer red a nivel nacional de este tipo de infraestructura. La idea es que esté operativo cuando sea el lanzamiento del COMS-2 y podamos estar operativos completamente para su validación y la evaluación de los inventarios de emisiones que se realizará en 2028. Aquí les dejo otros proyectos absolutamente interesantes de vuestro sector, que ya lo repasan, les dejo información. El URBAC es un proyecto del RCH20 que se dedica a analizar la sostenibilidad, o sea, cómo los espacios verdes pueden ayudar a mitigar en los ambientes urbanos industriales, y están creando la primera red urbana de medidas de gas de efecto invernadero fijo, no con campañas, sino ya monitorizado a largo plazo. Es un proyecto sumamente interesante. El CODER Farm, en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid, lo que están es desarrollando tecnología, aplicando nuevos desarrollos de tecnología, que sería el láser heterodíneo, para la medida de las emisiones en establos de cabras y avícolas. Con lo cual, esta tecnología es súper potente, está basada en láser tuneable, con lo cual se puede medir prácticamente nada y además está miniaturizada, o sea, se puede adaptar a cualquier sistema. De hecho, nosotros tenemos un proyecto con ellos ahora para llevarlo a atmósfera en Izaña. Otro proyecto interesante, más para forestales, es el proyecto Niebla, que se está realizando en Tenerife. Tienen montado una Eco-Variance en una zona de Laurisilva, y la idea es montar M27 antes y después, como les comentaba, del flujo, para poder comparar y poder estimar esos flujos de emisiones con medidas alternativas. En cualquier caso, lo que comentábamos antes, es necesario hacer un cambio de paradigma y generar proyectos y productos orientados a los usuarios. Para terminar, me gustaría destacar las ciudades como oportunidades. Lo he recalcado en todo. Las ciudades son un espacio a explotar, un espacio en el que el conocimiento que tienen ustedes es absolutamente aplicable y que va a ser un nicho de negocio absoluto en los próximos años, y que está vacío. Prácticamente a nivel nacional no existe. Y dos, este es el mapa de ICOS actualmente, en el que, como ven, no existe nada, con lo cual tienen espacio de la España vaciada también, tienen espacio de trabajo para incorporarse a ICOS, que es una infraestructura global en la que es un paraguas en el que va a estar integrada todo lo que se esté moviendo en Comisión Europea y Copérnico en los próximos años. Y muchas gracias.